Está con nosotros la exministra de Justicia y Derechos Humanos, ex procuradora pública especializada supranacional, Delia Muñoz. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor. Lo primero que quisiéramos saber, y me imagino se preguntan quienes nos están escuchando, es qué consecuencias tiene que la Corte hable en un documento oficial de desacato. Es una palabra bastante fuerte que significa de que el Estado no está cumpliendo con una de las resoluciones señaladas por la Corte en un proceso. Pero, sin embargo, acá se abren una serie de preguntas. ¿Estamos realmente en una situación de desacato o estamos en una situación de controversia sobre la forma en que se ejecuta o no una reparación contenida en la sentencia? Para entender esto hay que retrotraerse a 15 a 20 años atrás, cuando la Corte dicta las sentencias de los casos Barrios Altos y Las Cantuta, en la que entre las múltiples reparaciones dispone una que es la de investigar y sancionar a quienes generaron las vulneraciones. En mandato de esas reparaciones, el Estado peruano juzgó y condenó a diferentes personas que están cumpliendo carcelería. Entre ellas Alberto Fujimori. Entre ellas Alberto Fujimori. Entonces, muchos años después, más de 15 años de haberse dictado la sentencia, el presidente de la República de ese entonces le confiere un indulto, que es el perdón de la pena. O sea, no significa declarar inocente, sino el perdón de la pena. En ese momento, la Corte, en el 2018, le va a decir al Estado peruano: haz una evaluación jurisdiccional sobre si este proceso reúne los estándares, se están cumpliendo. ¿Hablamos del indulto? Hablamos del indulto. Es decir, es claro, si el indulto cumple con lo que el propio Estado peruano exige para otorgarlo. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el tema que desde el 2018 hasta el 2022 la Corte mantiene vigente una medida cautelar que está en el aire y recién se mueve cuando el Tribunal Constitucional, dándole pase a un habeas corpus, declara que el indulto conferido es válido y que surte efectos. Entonces, allí es donde surge la controversia en la que nos encontramos en la actualidad, porque es ejecutando esa sentencia que el Tribunal Constitucional dispuso la libertad del condenado. Muñoz, ¿no? usted pone en duda de que haya un estado de desacato, pero lo que yo leo en la resolución de la Corte, el artículo 2 de la parte resolutiva, es declarar que el Estado peruano ha incurrido en un desacato de la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la Corte Interamericana el 5 de diciembre, así como también ha incurrido en un desacato de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias del 30 de mayo. De manera que no cabe duda que lo que la Corte ha resuelto es que el Estado peruano ha incurrido en desacato. ¿Qué significa desacato? Y también eso significa, cuando uno lee el punto 29 de esa resolución, que el Estado peruano, a través de la gente que la representa, no ha manifestado ninguna argumentación jurídica de fondo para señalar todos los cuestionamientos de falta de competencia, de carencia de régimen para supervisión de sentencias. Únicamente cumplió con reportar, e incluso el propio agente del Estado es el que señala... No, él es embajador de Perú ante OEA. ¿No? El procurador supranacional es el agente. Si usted lee la parte final, dice de que el agente del Estado señala que están dadas las condiciones para una supervisión de sentencia reforzada, procedimiento que ni siquiera existe ni en el reglamento de la Corte. Entonces, estamos en una situación en que los actores que participan por el Estado peruano, quizás por un desconocimiento de lo que es el manejo jurídico y procesal internacional, no vienen utilizando las armas que tendrían para poner en cuestionamiento toda la actividad procesal que se está llevando en esta instancia. ¿Tiene el Estado peruano en este momento la posibilidad de revertir, digamos, la situación de desacato en la que nos ha declarado la Corte? El desacato significa de que la Corte va a colocar al Perú en el informe anual. No están previstas en la Convención Americana la aplicación de mayores medidas o mayores decisiones en torno a la consignación de un Estado en esta línea. Es evidentemente una afectación internacional, pero no va a ocurrir, como dicen otras personas, nuevas reparaciones, nuevas decisiones, porque las reparaciones ya han sido establecidas en las sentencias madres. ¿Cuál es la consecuencia práctica?
Que estás en el informe. Estamos en el informe. Que estás en el informe anual. Junto con otros países que vienen. Y Nicaragua. Y junto con otros países que vienen incumpliendo, ¿no? Trinidad y Tobago está fuera del sistema. Bueno, por otra parte, hemos hablado sobre el Estado hasta el momento, pero hay una referencia también en el inciso 66 de la parte considerativa sobre el Tribunal Constitucional. Yo la leo para que nos la comente después de la pausa. Por consiguiente, la decisión del 4 de diciembre del 2023, hace 2 semanas, adoptada por 3 magistrados del Tribunal Constitucional, implica una clara contravención de los principios de derecho internacional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Perú, de acuerdo a los considerandos 59 de esta resolución. Nos lo comentará porque esto ya es sobre el Tribunal Constitucional y sobre un fallo tomado por 3 de los miembros de ese órgano jurisdiccional. Vamos a una pausa, amable. Y regresamos. Estamos conversando con la doctora Delia Muñoz, que ha sido la primera procuradora supranacional, es decir, la persona encargada de defender al Estado ante jurisdicciones e instancias internacionales. Tiene un remoto sucesor, que es el señor Carlos Reaño, que no conocemos mucho, pero que aparentemente no ha hecho su trabajo con mucha persuasión. ¿Dónde están las fallas que se han cometido en el Estado peruano? Y cuando yo hablo del Estado me estoy refiriendo tanto a la Procuraduría Supranacional como al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las fallas que habrían sido cometidas? Desde la audiencia del año 2022, cuando se lleva ante la Corte la decisión original del TC que genera este problema, el Estado peruano opta por no hacer ninguna articulación, ninguna defensa. Señala que va a estar a lo que disponga la Corte. Y cuando uno lee hoy día esta resolución, en el punto 29 también encuentras prácticamente un allanamiento por parte del Estado a lo que vaya a decidir la Corte. Cuando estamos en un proceso de supervisión de sentencia donde no hay mayores normas convencionales, todo lo que existe son normas reglamentarias dictadas por la propia Corte e interpretación jurisprudencial. Entonces había toda una cancha para que el Estado peruano pueda fundamentar sus articulaciones, porque un Estado también tiene derechos, sobre todo a nivel de garantías judiciales, para llegar a un debido proceso. Traduciéndolo y poniéndolo en sencillo, ¿era posible indultar a Alberto Fujimori o permitir su excarcelación sin tener una consecuencia como la que hoy estamos enfrentando? La Corte Interamericana desde el 2018 no prohíbe la decisión de indulto. Lo que le dice al Estado es que analice si las condiciones están dadas para concederlo y si esto no afecta la reparación de juzgar y sentencia que ella impuso. Por eso, ¿no? ¿Dónde falló el Perú? ¿El Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional hace un análisis en la actualidad, pero no cumple con los pasos que señala la Corte, que le está diciendo que realice un control constitucional y convencional de la decisión del indulto. Incluso en la última resolución que expide, le lanza un salvavidas porque le dice, analice con las condiciones actuales de salud que tiene esta persona si es posible o no un indulto y que este indulto no vulnera la reparación de sanción. Y no lo hizo él. Y no lo ha hecho el Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo en vez? El Tribunal Constitucional decide aplicar la norma procesal interna, olvidando de que este mandato tenía que integrarse a la decisión que ellos adopten. Ahora, este análisis el Tribunal Constitucional lo puede hacer en cualesquiera de los nuevos casos que tiene en mesa en los que se está tratando un habeas corpus en favor de esta persona. Entonces, la obligación es hacer el análisis, porque la Corte no ha prohibido el indulto. Lo que le dice es fundamentame y hazme un análisis y evalúalo conforme a los criterios que yo te he venido dando desde el 2018. Pero, ¿cómo puede ser que hayan habeas corpus en curso para una persona cuyo corpus ya ha sido liberado? Tendría que declararlo sin improcedente y en ese contexto, en el momento de declarar la improcedencia, puede agregar en la parte considerativa el análisis que la Corte Interamericana está solicitando. ¿Cuál es la manera más razonable y más de acuerdo al derecho y a nuestra tradición de, naturalmente, ser miembros respetables de la comunidad internacional y no desacatadores? ¿Cuál es la solución? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas.
Mire, el Estado peruano tiene 51 sentencias en proceso de supervisión y solamente 3 procesos archivados por haberlos cumplido a cabalidad. Cuando uno entra a ver la ejecución del Estado peruano, apreciamos de que hay importantes puntos que han sido satisfechos a plenitud. En los casos La Cantuta y Barrios Altos, que es el que nos ocupa, están satisfechas pago de reparaciones, monumentos, becas educativas, prestaciones de salud, entre otros, ¿no? Pedido de perdón, publicación de la sentencia, difusión de la sentencia. Y uno de los pocos puntos que queda pendiente es el de la supervisión del cumplimiento de la pena. Entonces, en este caso de Barrios Altos, de 10 reparaciones están satisfechas 9, ¿no? Entonces uno allí entra a evaluar si el Estado peruano está cumpliendo o no. Y así cuando uno comienza sentencia por sentencia, va a encontrar que la gran mayoría de las reparaciones están satisfechas. Ahora, pero respecto del caso concreto del indulto, que la Corte considera que es objeto de un desacato, ¿qué es lo que se puede hacer en la actual circunstancia? El Tribunal Constitucional es el que tiene que reparar en sede nacional la ausencia que la Corte acota, que es la carencia de evaluación de la procedencia o no del indulto, tocando cada uno de los puntos que ella ha señalado desde el 2018, ¿no? O sea, si hay una afectación al cumplimiento de la pena, a los derechos de las víctimas, si este indulto significa o no una suerte de impunidad. Entonces toca analizar una persona con más de 80 años, 16 años de carcelería, estado de salud, tal o cual, se configuran o no en esa situación las condiciones para conferir un indulto de carácter humanitario. Que era un camino un poco más largo. Y que está a la mano del Tribunal Constitucional poder realizarlo. Tenía que revisar que las condiciones por las cuales se había otorgado el indulto fueran vigentes a la fecha. Claro, porque la propia Corte le dice en la última resolución del año 23 de diciembre que evalúe con las actuales condiciones. De acuerdo. ¿Y qué cosa significa que finalmente la decisión final haya sido adoptada por 3 miembros del Tribunal Constitucional, cosa que esta resolución subraya, y que uno de ellos hubiese sido cuestionado también por haber adelantado opinión a través de un amicus curiae que había presentado sobre el caso Fujimori? Sí, esa es una situación procesal interna que la verdad prefiero eximirme de contestar, ¿no? De manera práctica, ¿puede esta resolución de la Corte Interamericana revertir la excarcelación de Fujimori? No puede, porque la excarcelación no forma parte de un procedimiento que haya sido parte, valga la redundancia, del contencioso. Eso está dentro de un... Es decir, ¿podría cancelar el indulto? No tiene facultades para cancelar porque ese procedimiento no formó parte del contencioso. Por eso que cuando la defensa del Estado en el año 2018 señala que las víctimas podrían recurrir en sede nacional a la protección constitucional, es bastante interesante, porque si en vez de ir a la supervisión de sentencia hubiesen impugnado, ¿no?, en sede nacional mediante una acción de amparo u otro procedimiento, la decisión del indulto, hoy en día estaríamos ante un procedimiento autónomo ante la Corte donde sí podrían casar o tasar ese procedimiento de indulto. Señora Muñoz, muchas gracias por haber estado acá, por haber contribuido a aclarar un tema que es complicado y sobre el cual estamos esperando. Para usted es un pronunciamiento hoy mismo, ¿no? Así es. Hay un tuit de momento, pero... A ver, vamos a revisarlo. Y sobre otro tema. Es sobre otro tema, sí. Los hijos de la prensa, las amenazas a la libertad de prensa. Qué delicado. A usted las gracias por la paciencia de conversar un tema tan complicado. No, por favor, al contrario. Gracias a usted por aterrizar estos conceptos legales. Americana dice lo siguiente. Respecto a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de diciembre de 2023 sobre supervisión de sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta versus el Perú, el gobierno peruano manifiesta a la opinión pública lo siguiente. Número 1, el Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal y ratifica su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Continúa, Fernando. El Estado peruano
precisa que mediante escrito de fecha del 11 de diciembre del 2023 solicitó expresamente a la Corte Interamericana implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido. En el sentido expuesto, no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Y concluye, el Estado peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución con la argumentación de su posición según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte que vence el 4 de marzo del 2024. Señora Delia Muñoz, creo que tiene más trabajo usted, ¿eh? No, Comentarios. Está bien porque el Estado está tomando la posición de lo que comentábamos acá, que las reparaciones dispuestas hace 15 y hace 20 años en las sentencias La Cantuta y Barrios Altos vienen siendo ejecutadas, ¿no? En consecuencia se abre el debate sobre una articulación que surge en la fase de ejecución de sentencia. De acuerdo. Ahora, acá hay la tesis peruana de que no hay desacato, pero es la Corte la que ha decidido que hay. Por eso es que le decía de que el único que puede debatir ese punto es el representante del Estado en ese procedimiento, y ahora que el Estado peruano ha sacado ese comunicado, tendrá que presentar las argumentaciones por las cuales considera que no hay desacato, que es ir a ver el cumplimiento de las reparaciones de fondo establecidas en la sentencia. Bueno, veremos entonces cómo evoluciona esta situación, pero creo que salimos con un poquito menos de claridad de la que teníamos antes. Señora Muñoz, muchas gracias por su presencia, por los esfuerzos que ha hecho de dar luz a un tema oscuro. Muchas gracias y muy buenos días.